Vamos a la palabra, Hebreos capítulo 13. Es un gran gozo poder estar acá y compartir el mensaje de este día con ustedes, pidiéndole al Señor que en su gracia nos permita ser de bendición y edificación a su pueblo. Una vez más, es un gran compromiso cada vez que estamos aquí para traer la palabra. Sentimos una enorme responsabilidad y queremos que el propósito por el cual el Espíritu pone la mesa, da el pan, adereza el alimento, se cumpla. Que seamos nutridos para seguir sirviéndole con amor al Señor y para seguir viviendo el reino en el lugar donde Dios nos ha establecido. Amén, amados. Hebreos capítulo 13, verso 4 es el pasaje que estamos estudiando. Y hoy quiero continuar con los dichos de los sabios. Ya hay una serie de predicaciones que han sido predicadas anteriormente. Usted al ir al internet, a la página de la iglesia, puede actualizarse con las enseñanzas anteriores y poder relacionarla con la que vamos a recibir en este día. Hemos estado hablando acerca de los dichos de los sabios, ministrando lo que el Espíritu Santo por su gracia nos ha venido dando. Hablamos sobre, lo primero que empezamos fue con el código Bereshit en Génesis, donde el Señor nos revela que todo lo que Él hizo para poder vivir en plenitud y para poder ser fecundo en bendición, tener salud, la salud de Dios y prosperar en la vida de Dios, tiene que estar conectado a su origen. Tiene que mantenerse conectado a su fuente. En las primeras enseñanzas está ese tema expuesto ampliamente, profundamente. Entonces ampliamos sobre el código Bereshit, que significa el código de tus orígenes, de tus principios. La humanidad está como está, el ser humano ha degenerado, se ha pervertido y ha caído bajo la muerte y bajo el poder de Satanás y el pecado y la esclavitud del mal. Es porque se desconectó de su origen. Y todo lo que Dios va a restaurar, todo lo que Dios le va a volver a dar vida en él, y todo lo que Dios va a bendecir y hacer fecundo otra vez en su gracia, lo va a reconectar a su origen, a su diseño otra vez. Ahora estamos tratando el código de la honra, es donde estamos, y el Espíritu nos estableció en el pasaje de Éxodo 20, donde habla de los 10 mandamientos, donde nos habla de 4 niveles de relación en los cuales la honra está como la bujía inspiradora, el motor impulsor de la bendición de Dios en nuestras vidas y de la salud de Dios en nuestras vidas. Todo lo que es salud, todo lo que prospera la bendición de Dios y la vida de Dios en nosotros se da en base a relaciones. Y vimos ya la honra en la relación con Dios, vimos la honra en la relación con nuestros padres, y ahora estamos mirando la honra en la relación con nuestra esposa y esposo, en la relación conyugal. Después que terminemos esta parte, hoy vamos a terminar la parte de la relación conyugal, vamos a continuar con la honra en la relación con el prójimo. Es algo muy hermoso. Y hoy quiero continuar con esa parte de la relación conyugal. Hemos visto que la bendición en la familia, la prosperidad de Dios en la familia, la abundante vida y la fecundidad de Dios en la familia, que la vida del cielo se geste, se multiplique y se manifieste en la familia en abundante paz. Porque Dios le dijo a los sacerdotes cuando trató con Israel que el pacto que él había hecho con los maestros de Israel, con los sacerdotes, era de vida y paz. La palabra y la manifestación de Dios en su relación con su pueblo está orientada a traer vida y paz. Y el desarrollo, la fecundidad, la abundancia de esa vida y de esa paz se va a ver donde se da una relación basada en la honra que Dios ha establecido. Y en el matrimonio el Espíritu nos ha llevado en lo que es toda la generalidad de la relación en el hombre y su mujer de su pacto. Hemos estado hablando acerca de la santidad de la cama
la santidad del cuerpo, la santidad de la sexualidad, que tiene que ver con el manejo, la mayordomía de nuestros deseos. Porque una de las cosas que ha afectado históricamente desde el principio el pacto matrimonial y la bendición y el desarrollo de la vida de Dios en el hogar, que ha traído muchas lágrimas, muchos dolores, mucho descarrío, muchas decepciones, ha sido la impureza de la cama, la promiscuidad, el desenfreno sexual. Y en la Biblia hay una abundancia de relatos sobre los efectos que han tenido en la humanidad cuando se corrompe el pacto matrimonial, cuando se corrompe la cama con el adulterio y la fornicación. Hemos hablado acerca de eso ampliamente. Lo último que tratamos fue la cultura de nuestros deseos. Y vimos que hay dos culturas influyentes que motivan nuestros deseos, que quieren manejar nuestros deseos. La cultura de Dios, que es la del cielo, que te lleva al equilibrio, a la santidad, a la pureza. Es cuando los deseos se someten al diseño de Dios, a la palabra de Dios. Cuando aprendemos a vivir, decidir y actuar, no movido por los impulsos de nuestra emoción o de nuestras emociones, del alma, sino por los principios del Espíritu en la palabra. Entonces la bendición de Dios se hace fecunda en nosotros. Pero cuando nos salimos de ese diseño de Dios, de sus principios, entonces la bendición no puede ser operativa, sino que entra la maldición y entra la muerte a nuestras relaciones. También hablamos acerca de la cultura que viene del gobierno de los aires, que es el gobierno de Satanás, los demonios que operan desde los aires. La Biblia enseña que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, están operando para destruir lo que Dios construye, para dañar lo que Dios restaura, lo que Dios ha establecido. Son demonios, son espíritus que lo que promueven es el desenfreno, la inmoralidad. Para esa cultura de los aires satánica no hay ética, no hay moral, no hay balance, no existe el equilibrio, la equidad. ¿Por qué? La razón fundamental, recuerden que también lo expusimos ampliamente, es que Satanás sabe que nuestros cuerpos fueron diseñados para ser un templo. Nuestros cuerpos fueron diseñados para ser instrumentos de Dios, para llevar un tesoro de la bendición, para transferirlo a nuestras generaciones. Dios se hace visible, Dios se hace transferible en nosotros, en nuestros cuerpos y a través de nuestros cuerpos. Por eso el viernes antes de ayer tratamos con los padres de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y hablábamos de la importancia de la provisión de una imagen para la crianza saludable, y es la imagen de Dios que los padres transmiten a sus hijos. Es lo que va a garantizar un desarrollo saludable de los hijos. La razón por la que los hijos se han dañado, las generaciones se han dañado, se han descarriado y hay tanta maldad, es porque no se le está dando esa provisión de esa imagen. Dios se quiere hacer tangible, visible, disfrutable, experimental, podemos usar la palabra, en su creación por medio de la provisión de una imagen. Esa imagen se proyecta a través de nuestros cuerpos, porque tu cuerpo es el templo y es el instrumento que Dios llena con su espíritu, que Dios llena con su palabra y donde Dios pone su imagen y su semejanza, y eso es lo que va a transferir la bendición y la va a hacer fecunda. Amén, amados y amadas. Entonces es importante el uso que se le da al cuerpo. Entonces Satanás sabe que si nosotros nos corrompemos, si tú te corrompes, ya Dios no puede operar en ti a través de ti. Porque la bendición de Dios y el Espíritu de Dios no se hace operativa en un templo profanado. Ustedes vieron que en la vida natural en Israel, el templo físico, escuchen bien, fue destruido cuando ya no sirvió para el propósito por el cual fue edificado. Vinieron los gentiles, lo hollaron y lo destruyeron, e Israel fue esparcida por todas las naciones, el pueblo de Dios, porque se profanó el templo. Ya Dios no pudo hacerse visible en su pueblo y la bendición no pudo ser operativa en el pueblo. Es igual, nuestros cuerpos son templos, dice la Biblia, que Dios nos llena. ¿Para qué? Para que su bendición sea cargada por nosotros y llevada la abundancia de la vida en la justicia y santidad de Dios.
Y si el diablo logra, la cultura de los aires logra corromper el templo, el instrumento, ya Dios no puede operar en ti. Él no puede llevar a cabo su propósito en ti. Porque Dios no hace operativa su bendición en un ser corrompido, desenfrenado. Diga conmigo, el Señor no puede operar en mi desenfreno. Dios opera en mi justicia y en mi santidad. Y eso el diablo lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Él corrompe, desenfrena, motiva los malos deseos, la intemperancia, que es lo que vamos a tratar hoy de una manera bien profunda. El diablo motiva una vida intemperante, sin freno, porque ahí se montan los espíritus malos. La Biblia dice que cuando un templo no era llenado por Dios y no era utilizado para el propósito que Dios lo hizo, diga conmigo, mi cuerpo se convierte en una guarida de demonios. Entonces eso es lo que el diablo quiere hacer del cuerpo humano, una guarida, una cueva de demonios. Y por ahí vienen todas esas malas costumbres, esos malos deseos, esos comportamientos perversos, dañinos. Amados, no podemos negar que estamos mirando conductas en nuestra sociedad, procedimientos, comportamientos que dan asco. Estamos mirando que se trata de normalizar y legalizar comportamientos desenfrenados, perversos hoy en día. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha usado como un juguete. Entonces los que se montan en ese desenfreno son los malos espíritus y destruyen los matrimonios, destruyen las familias, destruyen las relaciones y frustran el plan de Dios para la humanidad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? No era la voluntad perfecta de Dios destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, pero el diablo quería la destrucción, corrompió esa sociedad y vino fuego y azufre y se destruyó esa sociedad por el desenfreno sexual, la intemperancia del pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con el mundo antiguo? Igual con el diluvio. ¿Qué ha pasado con los pueblos que se han corrompido en la inmoralidad? Han sido destruidos y siguen siendo destruidos. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de Dios. La palabra dice que el reino de Dios, que es de acuerdo al carácter de Dios, porque Dios gobierna conforme a quien Él es justicia, paz y gozo. Diga, en el Espíritu. No en los deseos de mi carne, en el Espíritu. Ese es el reino, dice la palabra. No es comida ni bebida, no es festejos exagerados, no es rienda suelta a la carne, dice Pablo, por el Espíritu. No, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso dice, no se embriaguen con vino, con alcohol, en lo cual hay libertinaje, disolución o desenfreno, sino antes bien sean llenos, literalmente gobernados por el Espíritu de Dios. Sean gobernados por el Espíritu de Dios. Hay un contraste grande entre lo que es el desenfreno de una embriaguez carnal, de un gozo carnal, y la equidad de un gozo espiritual, temperancia. Entonces es importante entender que estos son factores esenciales y son, oiga bien, la evidencia tangible, palpable del reino en la tierra es la temperancia, es la justicia, es el equilibrio, es la equidad. Yo no puedo hacer alarde ni presumir de que el reino de Dios está dentro de mí si yo vivo una vida desenfrenada. Yo no modelo ni doy señal de que el espíritu de un Dios que es orden, dice que Dios es un Dios de orden, de un Dios que es justicia, de un Dios que es puro, que es santo, viviendo una vida desenfrenada. El reino trae equidad, equilibrio. El reino trae temperancia. Y es ahí donde el Espíritu de Dios opera y es donde Dios desata sus bendiciones, desata su poder de vida, desata su abundante salud. Y usted disfruta el reino de Dios cuando usted se somete sus deseos al Espíritu de Dios. Denle un aplauso al que vive por los siglos. Muy bien. Y lo vemos claramente
en el contraste, usted se lee los evangelios, usted va a ver la vida de Jesús, la vida de los apóstoles. Y usted va a ver las personas que estaban endemoniadas, las personas que estaban bajo el poder operativo de los aires. Entonces, cuando Jesús liberaba un endemoniado, la conducta de un endemoniado. Ahora, mire la conducta de un lleno del Espíritu Santo en la Biblia. Dos cosas diferentes, contrastadas. En una se manifiesta una hermosura, honra y hermosura, una temperancia santa del Espíritu de Dios, y en la otra un desenfreno destructivo, atropellante, amados míos. Entonces, es el contraste entre la iglesia y el mundo. La iglesia, equidad, temperancia, dominio propio, justicia, paz y gozo en el Espíritu. El mundo, desenfreno, perdición, inmoralidad, intemperancia. Y es el tiempo de que la iglesia sea ese contraste. Es el tiempo de que en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, se vea eso. Porque todo lo demás va a depender de eso. Amén. Amén. Perfecto. Dice Hebreos 13, verso 4, el código de la honra en la relación matrimonial. Honroso es, o sea, en todos el matrimonio, y pura la relación conyugal. Tal vez tu Biblia dice la cama sin mancilla. Porque está hablando de la relación íntima, del coito. Ya he explicado eso en las exposiciones pasadas. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué debe haber honra en el matrimonio? Debe haber pureza en la cama. ¿Por qué? Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque Dios no bendice el desenfreno. Dios no bendice la inmoralidad. Porque la palabra dice que Él no se complace con el pecado. No tendrá por inocente al culpable. Por eso el que daña la santidad del matrimonio, el que daña su cama, el que mancha su cama va a tener consecuencias. Y la fornicación, el adulterio, se refiere a las prácticas sexuales fuera de lo que es el diseño divino para la sexualidad de su pueblo. Hay en la Biblia una cantidad de parámetros para regir, gobernar el disfrute de la sexualidad. En el contexto bíblico, el que lea su Biblia completa, quiera Dios que todos ustedes se inspiren a leerla completa, porque esa es nuestra constitución. El que lee la Biblia completa va a ver que el sexo tiene un propósito, y cuando ese propósito se llevó a cabo dentro de los parámetros diseñados por Dios, porque Dios todo lo que hizo le puso la manera como debe ser administrado y disfrutado. Cuando el sexo se disfrutó dentro de los parámetros fue una gran bendición. Fue de un gran impacto familiar, fue de un gran impacto social. Pero cuando el sexo se mal usó y se llevó a cabo fuera de los principios de Dios, el impacto negativo también se notó en la familia y en la sociedad. Yo quiero que usted se mueva conmigo, vamos a correlacionar en 2 de Timoteo, un pasaje muy, pero muy conocido por nosotros, que hoy quiero tratar un aspecto en ese pasaje. 2 Timoteo capítulo 3. Hoy quiero continuar hablando sobre el efecto de la intemperancia. Vamos a ver los terribles efectos de nuestra intemperancia. Van a notar que hoy mi voz está un poquito extraña, es que estoy luchando con una gripe. Y gracias a los teces y a los remedios caseros que me ha dado mi esposa, puedo estar aquí predicando hoy. Anoche la voz apenas me salía. Y oré y mi esposa ahí, tuve que decirle, ya, no más té, por favor. Estaba borracho de té. Pero aquí estoy hablando, gracias al Señor.
Entonces dice la palabra, verso 1, 2 Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y mire la palabra, que continúa, intemperantes. Marque esa palabra que es la que va a tomar la esencia de la exposición en esta mañana. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Por eso serán intemperantes. ¿Por qué? ¿En qué consiste su intemperancia? Serán amantes de los placeres más. Diga, porque donde el placer suplanta a Dios, no puede haber dominio propio. Repítalo. Donde el placer suplanta a Dios, no puede haber dominio propio. Ni tampoco puede haber bendición. Lo que se cosecha es maldición. Son unos tipos de hombres que van a suplantar a Dios por sus deseos. En lugar de, cuando dice que amarán sus pasiones, sus deseos, gracias, más que el Señor, está diciendo que ellos van a preferir satisfacerse a sí mismos antes que satisfacer a Dios. Yo primero y lo que sobra para Dios. ¿Han escuchado ustedes personas que usted le habla de Cristo, especialmente las personas jóvenes, y le dicen, no, yo primero tengo que disfrutar mi juventud? Yo lo decía. Yo no he robado, yo no he matado a nadie, yo no he hecho daño, ¿por qué tengo que convertirme? Tengo que disfrutar mi juventud. Porque pensamos que el evangelio fue diseñado para los criminales, para los viejos. Sí, pero oiga, delante del cielo, en la corte de la tierra, la corte de nuestra ciudad de Nueva York, los criminales para ellos son los que cometen un delito atroz allá afuera, penado por las leyes, en los códigos de ellos. Pero el que no mata, el que no roba, el que no se come una luz roja, es buena persona. Es una buena persona. Pero en la corte del cielo, escuchen, en la corte del cielo todos somos delincuentes. Todos somos delincuentes. Todos nacemos, dice la Biblia, nacemos pecadores, todos nacemos delincuentes. Porque usted no le ha introducido en el cuerpo un cuchillo a una persona, no le ha dado un tiro a una persona, pero tal vez con su odio, su resentimiento, su pensamiento, ¿a cuánto ha querido ver muerto? ¿A cuántos has maldecido? Es más, ni siquiera sabemos si le hemos causado con nuestras actitudes la muerte a alguien sin saberlo. Simplemente para reflexionar. El sistema tiene diferentes tipos de medidas, pero el cielo tiene una, y es la santidad de Dios. Entonces, la tendencia del hombre sin Dios, la tendencia del hombre nacido pecador, es la intemperancia. Es descartar a Dios de su sistema porque Dios me molesta. Dios me prohíbe, Dios no quiere que yo disfrute. Dios es aburrido para el intemperante. Dios es un ser antipático. La religión nos lo ha presentado así. Por eso, mejor prefiero mis placeres, mi ego, que a Dios. Intemperancia. Y cuando Dios no está, no hay freno. Porque el único poder que puede
meter en cintura los deseos de tu carne es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios operando en tu vida. La presencia de Dios dentro del templo equilibra el templo, embellece el templo. La ausencia de Dios dentro del templo causa que el templo se profane y sea destruido por el enemigo. Y con todas sus consecuencias, por supuesto. Y el desenfreno es tal que en el verso 6 dice, mira el 6, pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas, ¿qué? Pasiones. Esos hombres intemperantes desahogan su intemperancia con mujercillas, dice aquí, a las cuales sacan de su casa, las arrastran, pero no es que ellos la agarran por el cabello. No se haga ese cuadro. No es que ellos van a la casa y las arrastran literalmente, no, con seducciones. El arrastre del que se habla aquí es que el desenfrenado, el intemperante, sabe orquestar, sabe armar, sabe diseñar su sistema para seducir. Sabe armar su carnada, porque la intemperancia, el desenfreno te hace un experto en la inmoralidad y una experta en la inmoralidad. Tú aprendes a arreglártela para, sea como sea, satisfacer el deseo que tú tienes o los deseos que tú tienes. Y las mujercillas, porque no son mujeres virtuosas, no son mujeres contemples, no son mujeres espirituales. Cuando en la Biblia se utiliza la palabra mujercilla, está hablando de prostitutas, mujeres que no se dan el valor que Dios le da como tales, que se entregan, fáciles, seducibles. Por eso hablamos, la última vez que hablamos, le hablamos a los hombres y le hablamos a las mujeres. Dice la palabra que ellos las arrastran y ellas van cargadas por diversas pasiones. Entonces esa palabra intemperantes es una palabra griega, akrates, que significa sin control, carente de control, privados de control o de dominio propio. Y la palabra es una palabra compuesta de a, que es un término privativo, que cuando se pone como un prefijo, habla de que se carece de eso. Entonces, unida a la palabra kratos, que significa vigor, poder, capacidad de dominio. Entonces, el intemperante es alguien que carece de la capacidad de frenar su deseo. Esa es la idea. Es alguien que no tiene en sí, es carente, adolece de la capacidad de decir no, sino que se deja llevar fácil. Ese es un intemperante. Si usted va a Gálatas capítulo 5, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Donde se habla del fruto, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Mire esto, desde el verso 16. Quiero que todos lo tengan, por favor. Gálatas 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay versiones que dicen, digo pues, anden en el espíritu y así jamás
satisfarán los malos deseos de la carne, que es realmente el sentido original. La idea del texto es que si usted anda en el Espíritu, por ende no va a satisfacer los deseos de la carne. Pregunta que se levanta: si tú no quieres que te arrastren tus deseos, ¿qué tienes que hacer? ¿Entiendes? La idea es que Pablo le dice a los Gálatas: si ustedes andan en el Espíritu, obedecen a Dios, se someten a la palabra de Dios, se llenan del Espíritu Santo, oran deseando ser como Jesús, se levantan todos los días con un verdadero, sincero e íntegro deseo de agradarle a Dios y no a ustedes mismos, ustedes van a andar en el Espíritu y por ende ustedes no le van a dar rienda suelta a la carne. O sea que donde hay un desenfreno es porque no se están dando en el Espíritu. Repítalo conmigo, diga: donde hay un desenfreno es porque no se están dando en el Espíritu. Es igual, una vez alguien me preguntó: ¿por qué caen los ministros en pecado? ¿Por qué caen los cristianos? Yo digo: primero, porque son humanos, son seres humanos, todavía tienen la humanidad y se descuidan. Y lo más esencial es que no hacen lo que Cristo dijo, no hacemos. Jesucristo dijo: orad y velad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú estás siendo arrastrado, arrastrada por la intemperancia, por un deseo desenfrenado o deseos, es porque no estás orando y velando. Porque si estás orando y estás alerta, no vas a ser arrastrado. Estás andando en el Espíritu. Amén, familia. Entonces, continuamos leyendo. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Es la batalla que está en todo ser creyente. Y como dije la vez pasada, un impío no tiene esa lucha. Porque el impío que no ha nacido de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, es naturaleza carnal, adánica, es sensual, está dominado por su carne, está dominado por el sistema, vive para sí, vive para agradarse a sí mismo, no para agradarle a Dios. Entonces él no tiene esa lucha, todo lo contrario, peca como un deporte. Le agrada pecar, se deleita pecando. Y quisiera que se inventaran más pecados para pecar más el impío. Así de sencillo. Usa una droga y la usa, cuando se cansa inventa otra, porque ya esta no me satisface, ya me cansé de esta droga, y comienza a mezclar hasta suicidarse. Hay hombres que cambian mujeres como se cambian la ropa interior. Ellos piensan que ser hombre es tener 2, 3, 4, 5 mujeres. Y mujeres también que manifiestan tendencias desenfrenadas tras tendencia. ¿Por qué? Por la naturaleza que impera, carencia del Espíritu de Dios. No hay naturaleza divina en el nacido de Adán, en el no redimido, en el no convertido. Por lo tanto, la carne gobierna y no tiene opositor. La carne no tiene rival en un impío. Ahora, cuando Cristo te salva, que naces de nuevo, el Espíritu de Dios viene como un sello a morar en ti, y la naturaleza del cielo entró a ti. Entonces ahí se desata la batalla, porque tu carne va a querer seguir dominando. Pero ahora los principios de Dios, la vida del Espíritu, el poder del Espíritu Santo dentro de ti, te va a decir qué agrada, qué no agrada a Dios, qué te conviene, qué no te conviene, y te va a dar discernimiento, y tú vas a tener esa lucha hasta que luchando vas venciendo. Oye bien, luchando vas venciendo, no entregando, luchando vas venciendo. Y dice que unos se oponen entre sí. Verso 18,
Pero si son guiados, ahí está la palabra, por el Espíritu, no están. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Si son guiados, esa palabra guiar, ago en el griego, es un término que se utiliza para gobierno. O es como cuando usted agarra el timón de su carro y usted lleva su auto a donde usted quiere llevarlo. El carro no lo lleva a usted, usted lleva el carro. Porque usted es el que maneja, mueve el timón del carro. Esa palabra es la que se utiliza en Santiago 3 cuando dice que una gran nave es manejada por un pequeño timón. Hay un término en el griego compuesto donde aparece esa palabra ago y se refiere a un timón que maneja una nave. O sea, la idea es, si tú le entregas el timón de tus deseos al Espíritu Santo, no vas a tener necesidad de reglas, no vas a tener necesidad de leyes. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo tiene el timón, levante su Biblia, diga el timón, porque el Espíritu Santo te va a prevenir es usando la palabra, llevándote a obedecer la palabra, a humillarte ante la palabra, a someter tus deseos a la palabra y te va a dar la capacidad para obedecer. Mientras tú tienes tu propio timón, o lo tiene Satanás, necesitas una ley, necesitas reglas. Pablo dice que la ley de Moisés no fue dada a los buenos, a los santos, a los redimidos. La ley fue dada para los intemperantes, para los degenerados, para los homicidas, para los malvados fue dada la ley de Moisés. ¿Para qué? Para señalarle a ellos, dice sencillamente, hacerles consciente que están haciendo mal, pero no los capacitaba para que no hicieran el mal. La ley de Moisés lo que hacía era que señalaba lo que tú no debías hacer, te lo prohibía y te lo condenaba. Cuando Jesús, miren qué tremendo esto, cuando Jesús dice, ¿oísteis qué fue dicho? En Mateo 5, verso 27 en adelante, se lo voy a citar. ¿Oísteis qué fue dicho? No cometerás adulterio. Pero he aquí yo os digo, o sea, fue dicho, está pronunciando la ley. Fue dicho en la ley dice, no cometerás adulterio. Pero he aquí yo, diga el Espíritu de la gracia. Porque Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En las enseñanzas de Cristo no había legalismo, había gracia que capacitaba. Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesucristo enseñaba, Él agarraba la palabra y le daba un contenido espiritual que entraban al espíritu de la persona y los capacitaba para luchar y vencer contra el mal, para someter su deseo. Pero las letras sin Espíritu de Cristo no podían hacer eso. Te decían no hagas. Y tú en la frustración terminabas haciendo y después te condenaba. Entonces el Señor dice, ¿oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Pero he aquí yo os digo que todo el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella para codiciarla. O sea, la ley brega con el acto, pero el Espíritu de Cristo brega con el deseo. ¿Entiendes? Porque esa intención está envuelta en un deseo. Tú la miras para desearla originalmente en el griego. Él está deseando y está haciendo fantasía. Entonces la ley no podía arbitrar en tus fantasías. Por eso es que los fariseos eran hipócritas. Por eso es que estaban vestidos de blanco. Por eso es que daban una apariencia de santidad por afuera. Pero Jesús dijo, pero por dentro están llenos de todo tipo de huesos secos, son sepulcros blanqueados. Hay un hedor dentro de ustedes. Hay cadáveres malolientes dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes por fuera, la ley les ha dado un lustre exterior a ustedes, el legalismo, las letras. Pero no tienen espíritu de Dios dentro de ustedes. Sus deseos dentro de ustedes no son congruentes con la ley
que lo pinta por afuera. Recuerden la serie de predicaciones sobre lo de dentro del vaso, que ellos lavaban lo de fuera del vaso, pero lo de adentro no. Ahora Jesús, ¿qué dice? Dice, yo vine a bregar con los deseos. Ya ustedes no van a necesitar ley, porque el espíritu que yo traigo, las palabras que son espíritus en vida, cuando ustedes se arrepientan y nazcan de nuevo por el espíritu, le va a ser dado un corazón. Y el espíritu mío va a entrar a usted y va a tomar el timón de los deseos. O sea, miren, 3 tipos de personas. Los que creen que han nacido y no han nacido. Vamos a mencionar primero. Están en la iglesia, cargan la Biblia, cantan las alabanzas, predican, pero todavía están siendo dominados, están practicando el pecado, están siendo dominados por sus deseos. Están siguiendo su desenfreno. Son cautivos de su intemperancia todavía. Y luchan y se frustran, pero es porque han entendido mal el reino. Ellos pensaron que entrar a una religión que fabrica cristianos los iba a cambiar. Y son como los fariseos, cristianos maquillados, fabricados, no nacidos de Dios. Se creen que son salvos, pero no lo son. Creen que nacieron, pero no nacieron. Por eso no pueden entregarle el timón de su deseo al Espíritu. Ellos todavía tienen el timón. Porque para ellos entregar ese timoncito es morir. Les duele, hermano, entregar tus deseos, tus pasiones, que durante toda una vida te han dominado y te han satisfecho, que cuando tú te sientes así, tú haces eso que te gusta y sientes un alivio después que haces eso que te gusta, aunque sea pecado. Oiga, hay personas que su terapia, psicoterapia es la pornografía, lo sabían ustedes. Que se calman el dolor, las frustraciones, el estrés viendo pornografía, hermano. ¿Usted se imagina? Para no seguir mencionando las adicciones a las drogas, al casino, que ellos dicen, eso es lo que me calma a mí. Eso es lo que me calma. Y no pueden entregarle el timón a Dios de esa situación, porque piensan que entregarle el timón a Dios es suicidarse. No han nacido de nuevo. Están los que nacieron de nuevo, pero son niños, son inmaduros todavía. Están creciendo muy lentamente y le dan tanto dolor de cabeza a Dios, al Padre, porque las ataduras, las maldiciones generacionales son tan fuertes en sus vidas, porque vamos a ser honestos. Aquí podemos haber una gran cantidad de almas nacidas de nuevo, que estamos madurando en Cristo, pero no todos venimos del mismo fondo. No todos nos formamos en el mismo contexto. Hay personas que se formaron en familias muy moralistas, con ética, padres que le enseñaron la moralidad, que eran serios. Pero hay otros que se formaron en un sistema desenfrenado, desordenado, sin estructura, corrompido. Entonces, el desarrollo espiritual de uno no va a ser el mismo del otro, porque el que tiene un fondo más oscuro, el que se enlodó más, el que proveyó más para la carne, escuche bien, le va a costar más soltar el timón. El que se formó en un ambiente más ordenadito, más moral, él va a ir soltando el timón más fácil. Oigan, yo no conocí lo que era en mi juventud una intimidad sexual entre un hombre y una mujer, sino como hasta los 12 años. Nunca vi ese cuadro ante mis ojos, sino hasta los 12 años. Usted dirá, ¿dónde se crió usted, pastor? No, es que las cosas se hacían donde se tenían que hacer. No había televisión en mi casa, no existían celulares. Yo no tenía el mundo abierto ante mis ojos.
era ingenuo en el barrio allí, cosas de maldad de muchacho, pero no inmoralidad. Hasta que un vecino viajó a una provincia, tenía un negocio y me pidió dormir en su negocio para cuidarlo, para que hubiera alguien. Habló con mi familia, éramos vecinos. Deja que Manolito duerma ya, para que haya presencia de personas allá adentro. Y como tenía una buena cama el vecino, yo dije, bueno, voy a dormir cómodo por un par de semanas. Y una noche estoy yo durmiendo y yo veo que una revista debajo del colchón saca una orejita de una revista. Y me llamó la atención y yo hice así. Era una revista pornográfica. Man, imagínense lo que pasó conmigo. Cuando yo me encuentro con todas esas cosas, hermano, yo casi me asfixio. Oiga, y así empezó el viacrucis de muchos, con una experiencia o varias experiencias. Entonces, el contexto donde la persona se forma va a determinar cuán grande va a ser la batalla entre el espíritu y la carne cuando se convierte. Por eso, dile a tu hermano que está al lado tuyo, paciencia, que el cambio viene. Paciencia. Solamente vele soltando el timón al espíritu. Anda en el espíritu. Anda en el espíritu. Y cuando falles, el espíritu te va a decir confiesa. La Biblia dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Confiesa y sigue avanzando con Dios. Dale el timón, sigue entregando el timón. Eso significa la palabra, los que son guiados por el Espíritu, los que le entregan el timón literalmente de sus deseos. Y el tercero es el santurrón. Sí, el santurrón. Que ese ya es santo, ese es más santo que Jesucristo. Y es alguien que ha llegado, ora, ayuna, lee su Biblia, se mete con Dios, duerme en el piso, hace cilicio. Ese, hermano, Biblia, ayuno y oración todo el tiempo. Y yo uso la palabra santurrón en forma chistosa, pero ese está en otro peligro. Porque ahí viene la lucha entre ser humilde, ser modesto, soportar al hermano débil, o creerse que como yo hago todo eso, yo tengo derecho a darle bibliazo a todo el mundo, a caerle a bibliazo a todo el mundo y a reprender y a corregir, y andan con la varita corrigiendo a todo el mundo, que son los santos, son los espirituales, y ponen una presión, hermano. Entonces, o sea, la consagración no es para que nosotros azotemos a los demás, ni presionemos a los demás, sino para que modelemos ante los demás. Simplemente modelemos a Cristo y con amor y mansedumbre. Como dice Pablo a los Gálatas, si alguno es sorprendido en algunas pruebas, vosotros los espirituales, restáunelo con espíritu de mansedumbre. Porque puede ser que tú también puedes ser tentado con la misma tentación que él cayó. Entonces es otro tipo de persona. Pero lo que Dios espera no es que seamos santurrones, sino que progresemos entregándole cada día el timón de nuestros deseos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él, di conmigo, Él me está llevando con paciencia y gracia de Cristo de mi intemperancia a la temperancia de Cristo. Un proceso hermoso.
Usted se imagina cuánto se gozan los ángeles, cuánto se goza el Padre, cuánto se goza Jesús a la diestra en el cielo. Cuando dice, wow, mira Tibo, ¿tú viste cómo llegó Tibo al reino? ¿Tú viste cómo llegó Tibo al reino? ¿Tú viste cómo reaccionaba antes? Mira cómo está cambiando Tibo, mira cómo está creciendo Tibo. Y el hijo le dice al padre, mira padre, Tibo está madurando, ya no habla como hablaba, ya no hace lo que hacía. Ahora él sabe decir no y sí cuando tiene que decirlo. Está entregando el timón. Denle un aplauso al Señor por Tibo. Se goza el cielo de ver al creyente creciendo, entregando el timón al Espíritu. Pasando ese valle de un extremo a otro, de la intemperancia carnal, yendo a la temperancia del Espíritu. Porque mientras más tú vas pasando a través de esa trayectoria de la intemperancia a la temperancia, el reino de Dios se va manifestando más en ti, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu y en tu casa. ¿Y qué pasa? Que la bendición, la abundante vida, la paz de Dios, la prosperidad divina, el orden divino, comienza a manifestarse grandemente en ti. Tú comienzas a crecer, tú comienzas a prosperar, tú comienzas a mirar cambios en ti y en lo que te rodea, en tus propiedades. Tú comienzas a ver que el cielo se está metiendo más y más y más, y la cosa es una explosión del cielo en tu vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estás entregando el timón y eso le agrada al Padre. Bendito sea su nombre. Por eso podemos entender cuando Salomón dijo, es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Porque donde hay dominio propio está Dios. Salomón recibió un reino en su juventud. Recibió sabiduría de Dios, abundante sabiduría, riquezas y mucha fama. Tuvo lo que ningún rey en la historia de la humanidad todavía ha tenido, lo gozó Salomón. Los reyes más importantes de esa época venían a deleitarse a los pies de Salomón. Y dice que aún la misma vida de sus siervos dejaba embelesado a los reyes que llegaban allí, de cómo él tenía a sus siervos. Pero ¿qué pasó con Salomón? Tenía mucha sabiduría teórica, mucho conocimiento, pero no tenía temperancia. No desarrolló dominio propio Salomón. Las mujeres paganas le arrastraron el corazón a la idolatría, a la inmoralidad. Las mujeres hicieron tal daño en la moral de Salomón que el reino terminó dividiéndose. No tuvo herencia que pudiera responsabilizarse del reino. No basta con saber mucho aquí. No basta con ser un iluminado. Hay que tener dominio propio en nuestra propia vida. El Espíritu tiene que tener el timón. Porque Salomón, el mismo Salomón lo dijo y después él mismo no lo practicó. Más es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Usted se ha hallado que usted predica muy bien un tema y después usted mismo no lo puede dominar en su propia vida. Es frustrante. Por eso siempre será más importante lo que está pasando aquí adentro que lo que se ve por fuera. Porque lo de adentro es lo que va a determinar la realidad de afuera. Alabado sea el Señor. Entonces, siga leyendo. ¿Entienden por qué el que tiene el Espíritu, el que es gobernado, el que es guiado, no necesita la ley? Porque el Espíritu te capacita para bregar con los deseos, mientras que la ley brega es con el acto. El 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son, o sea, la evidencia de que el Espíritu no tiene el timón es inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, note bien,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Oiga, eso es un desacato completo, hermano. Esto es un desacato total. Usted sabe que nosotros vivimos, transitamos, nos movemos en medio de un mundo totalmente desacatado. Y si usted no le cede el timón de su deseo al Espíritu, usted se va a desacatar también. Mire qué hermoso el 19. Ahora bien, perdón, no, yo no voy a seguir hablándole de esa cosa fea. Vamos a continuar. Vamos al 22 para cambiar el matiz un poco. Mire qué lindo el 22. Pero el fruto del Espíritu es, mire qué lindo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, no, fe, mansedumbre. ¿Y qué? Alguna versión dice dominio propio. ¿Quién tiene dominio propio? ¿Tu Biblia tiene dominio? Ah, mira, qué bien. Es lo mismo, templanza. Mire, la razón por la que se muestra este tipo de personalidad es porque el Espíritu Santo tiene el timón. Es el fruto del Espíritu. Repita conmigo, diga el dominio propio, la temperancia. Yo no nací con ella. Es un fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu entra a ti, trae la temperancia. Viene con una inyección, una jeringuilla, entra y te hace así en el corazón. Temperancia. Esta es la primera dosis. Vamos a ver cómo va. Al otro día o a la semana, creo que necesito otra jeringuillita de temperancia. Viene el Espíritu en el corazón adentro. Otra vacuna de temperancia. Y vas cambiando. Cada día te vas entregando menos al desacato. Eres menos desacatado, menos desacatada. Qué lindo. Dice, dominio propio, y contra tales cosas otra vez dice, no hay ley, porque es el Espíritu que está gobernando adentro. Porque los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted ve el problema. Las pasiones y los deseos. Los que son de, ¿cuántos son de Cristo? Bueno, tu yo, tu ego, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Está en la cruz y tiene que manifestarse cada día. Cada día. Porque, oiga, lo que está diciendo es lo que representaba y lo que profetizaba y lo que señalaba la cruz. No era solamente que te ibas a ir al cielo, dice Pablo. Muchos ven la cruz y el crucifijo y ven que esa es la obra para llevarme al cielo. No solamente eso, hay algo más allá. Eso estaba diciendo que así como Cristo está muriendo, se bebió la copa y está muriendo en esa cruz, así comenzará a morir tu ego, así comenzará a morir tus deseos malos, así comenzarán a morir tus bajas pasiones, así comenzará a morir el viejo Adán que te tiene esclavizado al mal. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No solamente te devolvió la relación con el Padre y te devolvió el cielo, te devolvió la temperancia del cielo. Santo. Verso 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, por favor, dice Pablo. Ya que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces la palabra aquí, dominio propio, es la misma palabra de
2 Timoteo 3, pero contraria. En 2 Timoteo 3 dice intemperantes, o sea, literalmente sin dominio propio, pero aquí en Gálatas 5 dice con dominio propio. Allá es acrates, pero aquí es encrates. Oiga, usted escucha, son los juegos de las palabras griegas del original del Nuevo Testamento. O sea, los hombres y mujeres sin Dios son acrates, carecen de dominio propio, carecen de manejo del Espíritu. No le pueden entregar el timón al Espíritu, pero los de Dios, diga, ese soy yo, son encrates. Están en control, hermano. Entonces, cuando alguien saluda, ¿cómo tú estás? Aquí bajo control. ¿Cómo están las cosas? Bajo control. Ahí pega bien eso. Cuando alguien nos dice, ¿cómo está? ¿Todo bien? Decimos sí. Y es mentira. Todo va a estar bien en el cielo, pero por fe. En realidad, si somos honestos, no todo está bien. Hay cosas que no andan bien. En el cielo todo va a estar bien, pero por fe yo creo que en Cristo todo está bien. Usted, es un modo de decir. Entonces, ¿cómo está aquí bajo control? En manos del Señor. O sea, el creyente siempre tiene que estar bajo control del Espíritu de Dios. Ese es el éxito de la bendición de Dios operativa en tu vida y en tu casa. No en descontrol, amados míos. Entonces, fuimos llevados de la intemperancia a la temperancia. Y ahora entendemos, cuando somos trasladados a ese otro nivel de vida moral, de vida ética, de vida espiritual, nos damos cuenta de la terrible anarquía que había en nuestra alma, hermano. Una terrible anarquía había en nuestra alma. Nosotros nos escandalizamos cuando en un país se levantan olas de gente en multitudes y destruyen carros, rompen vidrios de negocios, saquean, matan en un acto de protesta. Escenarios de anarquía social que se han dado como en los tiempos de los hippies. Y nos escandalizamos cuando vemos ese cuadro, pero algo peor que eso está sucediendo dentro de ti. El hombre que no está bajo el control del Espíritu, dentro tiene una batalla, hay una guerra, hay una anarquía en tu alma contra todo lo que es de Dios, contra todo lo que es equilibrio, contra todo lo que es moral, contra todo lo que es excelencia, contra todo lo que está orientado a ser operativa la bendición y la vida de Dios en tu vida. En tu alma hay una anarquía. Y esa es la intemperancia, es una anarquía en el alma. Diga conmigo, la intemperancia es una anarquía en el alma. O sea que la rebelión está dentro de mí. Si el Espíritu no entra, ese capitán no se mete dentro de este barco. Si ese capitán no se mete dentro de esta casa y agarra ese timón, lo que me espera a mí es la destrucción completa. No tiene usted idea hacia dónde va esta sociedad en donde vivimos. Usted no tiene idea hacia dónde se está dirigiendo esta sociedad en que vivimos. No hay, todavía no se ha escrito ni se ha filmado la película del futuro de la humanidad. Todo lo que usted ve no da por los tobillos de lo que le espera a este mundo. Porque la anarquía que está reprimida dentro del hombre sin Dios, de su alma, de los deseos, cuando eso, los demonios se apoderen de eso y comiencen a darle rienda suelta. Imagínese, hermano, que
Veo yo por televisión cosas horripilantes. Tres jóvenes, un ancianito va caminando con su bastoncito y vienen tres jóvenes y le dan a ese ancianito, hermano, y lo tumban, lo noquean entre los tres. Y usted ve al ancianito pataleando en el piso. Mire, tres seres humanos. Usted ve filmes de cámaras de supuestas trabajadoras de guarderías infantiles que le están dando patada a los niños, pateando a los niños, tirándolos, dándole trompada a bebés. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿ese era el mundo que ustedes querían sin Dios? ¿No me quieren dar el timón? Porque dentro del alma del ser hay una anarquía. Usted no ve amadores de los deleites más que de Dios, sin afecto natural, implacables, una monstruosidad. Oiga, y eso es lo que el Espíritu está frenando dentro de ti. Eso es lo que el Espíritu tiene en cintura dentro de ti. Porque cuando Cristo te salvó, eso no se fue de ti, está ahí. Pero lo que tiene es que estar sometido. Diga, conviene. Conviene, pero que conviene entregar el timón al Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Están recibiendo, hermano, la enseñanza del Espíritu? Mire esto. Esto a mí me tocó muy profundamente este versículo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Dice: amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados o extranjeros, que se abstengan de las pasiones carnales que hacen ¿qué? Que batallan contra el alma. Santo. ¿Usted ha pensado en ese texto? ¿Cuánto habían leído este texto anteriormente? Oiga, ¿usted ha pensado lo que está diciendo Pedro? ¿De qué está hablando Pedro? Le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia. Dice amados, a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los que tienen el Espíritu dentro de ellos. No le está hablando a inconversos, porque el impío no puede abstenerse. La abstinencia puede lograrla aquel que le ha entregado el timón al Espíritu. Hermano, el hombre natural vive de sus gustos. El hombre sin Dios vive de sus gustos. Trabaja para darse su gusto. Estudia para lograr una profesión y darse su gusto. Todo lo que hace el hombre natural, carnal, es para satisfacer sus gustos. Cuando ve una chica, es su gusto. Un chico, es mi gusto. Dios no está en ningún sitio. Ahí no hay abstinencia por ningún lado. Ahora, el que está en Cristo, que ha entendido que por todos murió, para que los que viven por esa muerte de Él, dice, ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Para Él, para Él, para Él. Ya no vivan para sí. A eso sé que Pedro le está hablando. A los que ya no viven para sí, le dice, absténganse, porque ustedes pueden. Porque ustedes ya no están bajo ley. Ustedes están con el Espíritu dentro de ustedes, tiene el timón y Él brega con sus deseos. Ahora, la palabra aquí, contundente, dice, absténganse de los deseos carnales que batallan, que combaten, dice mi versión. La palabra griega es estrateuomai. Oiga, de donde viene estrategia militar. Y es una palabra que se refiere
a un combate como cuando un ejército está enfrentando a otro. Es un término militar, amado. O sea, esos deseos anárquicos son comparables a una fuerza militar. Óyete, tus propios deseos dentro de ti son tan fuertes que son comparados a una fuerza, a una ofensiva militar. Ay, cuando se levanta un deseo sexual descontrolado, es peor que una fuerza militar. Un deseo por un estupefaciente, que ya mi dopamina se acostumbró. Todo a lo que tu dopamina de tu cerebro se acostumbró se convierte en un ejército militar en contra de tu alma. El celular también. ¿Quién puede vivir del celular? Usted puede olvidar la caja de dientes, puede olvidar la peluca, mano, puede olvidar todo, pero y pasa, mire, pero usted olvida el celular. Nadie olvida el celular. Y cuando se le olvida, mire, antes de salir usted lo recuerda. Así, para eso lo hicieron. Ya hay adicción, como a las drogas, al celular, ¿sabían? La dopamina. Como decía nuestro amado pastor Marcos, la adicción al like. El like. ¿Cuánto like tengo? Y podemos seguir mencionando. Es una fuerza militar tu deseo. Es un ejército lo que tú tienes en tu alma. Que si el Espíritu Santo no agarra ese timón, tú vas para la deriva, amado. Tú vas para el sepulcro, tú vas para el infierno. Porque esa fuerza militar, la intención es destruirte y destruir tu casa y destruir tu relación con Dios e impedir tu verdadera salud y que se desarrolle la bendición de Dios en tu vida. Entonces diga, vale la pena que el Espíritu Santo agarre el timón. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo voy a terminar con esto porque lo que sigue lo voy a dejar para la tarde. Vamos a ver un ejemplo en la tarde bien poderoso. ¿Cómo es que se logra que el Espíritu Santo tenga y mantenga el timón? Porque hay algo que Dios hace, pero hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Y hoy vamos a estar claros en la tarde, vamos a ver, los que se van, conéctense, o se pueden conectar después en la noche. Bien. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo agarra el timón? Mire, una vez me encontré con un amigo en un viaje que hice, que tenía tiempo que no lo veía. Mis hermanos, ¿cómo estás, Rafuche? Estoy aquí volviéndome loco. Estoy volviéndome loco, Manolo, me dice. Volviéndome loco, volviéndote loco. ¿Y qué pasa, muchacho? Mira, perdí el trabajo. Dice, ¿dónde dejé el pañuelo? Perdí el trabajo. Tengo a la mujer con 3 hijos. ¿Cómo? 3 muchachos ya, Rafuche. Sí, 3 hijos. Digo, bueno, la cosa es seria. No, pero tú no sabes, lo más serio es que el trabajo lo perdí porque por una aventura con la secretaria del jefe se enteraron. Digo, ya te entiendo. Digo, wow. Dice, pero tampoco ahí se queda la cosa, me dice. Es que la muchacha está embarazada. Ahí sí me dio duro. Digo, wow. Ya entiendo por qué te estás volviendo loco. Es para volverse loco. El desenfreno. Y eso es a todas las escalas. Porque, amado,
uno de los presidentes que hizo prosperar más esta nación no pudo ser más presidente, no pudo ejercer más su profesión por un acto desenfrenado con una secretaria. Y supuestamente un hombre ilustre, inteligente, capaz. Ustedes saben ahora los escarabajos que están saliendo debajo de las ramas de nuestro presidente actual, que lo quieren atacar por la parte moral. El desenfreno. Cuando el espíritu no tiene el timón, cuando el espíritu no tiene el timón, cualquier cosa puede pasar. Terminas loco, terminas loca. Por eso ese mundo es una locura total. Todo el mundo anda loco porque los líos en los que está metido la gente por el desenfreno, ellos no pueden solventarlo. Y cuando a ti te llegan los biles, cuando te están pidiendo allá la leche, cuando el de allá te está reclamando, donde quiera tú dejaste una responsabilidad que no has cubierto, tú te vuelves loco, te vuelves loca. El desenfreno enloquece, porque por eso es que se le llama desacato. Cuando una gente está desacatada porque anda loco. Y yo lo lamento decirlo, pero hermano, en la iglesia hoy hay mucha gente desacatada, hermano. Y no debe ser así en la iglesia. En el mundo se entiende, porque ese mundo, desde que se desconectó de Dios en el principio, se desacató. Y va a seguir desacatado hasta el final, hasta que se destruya. Pero la iglesia no. La iglesia es un barco que el Espíritu Santo tiene el timón. Y si es el Espíritu Santo el que maneja el barco de la iglesia, tiene que andar bien. Anda seguro, ir a un puerto seguro, navega estable. Ese barco no va así, ni va a China y después en China, ay, me acordé, no era para China, era para República Dominicana, vamos otra vez para allá. No, el Espíritu sabe a dónde lleva lo que guía. Diga, el Espíritu sabe a dónde lleva lo que guía. Vida y paz. Vida y paz, ahí no hay locura. Denle un aplauso al que vive. Vamos a meditar, vamos a reflexionar. Absteneos de los deseos carnales que batallan. Vamos a darle la victoria a Dios en nuestras vidas. Vamos a reflexionar de nuestra conducta como hijos de Dios, hijas de Dios. Vamos a poner freno. Aunque tengas que llorar, morderte los labios, darte 3 tacazos en la pared. Y no. A Dios no le agrada. A Dios no le agrada. No es que te vaya a dar en la cara. No hagas eso. No. Poco así. Pero no va a prosperar el plan de Dios, no va a prosperar la vida abundante de Dios en tu vida ni en mi vida. La bendición de Dios no se hace operativa donde hay desacato, donde hay desenfreno, donde hay intemperancia. Solo hay juicio y maldición. Inclinemos nuestras cabezas. Bendito el nombre de Dios. Dale gracias a Cristo que te dio su Espíritu, que ha tomado el timón de tu vida. Y decide hoy que tú le vas a dejar el timón a Él. Y si tú se lo has pedido prestado el timón un rato, vuelve y entrégaselo. Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir como tú no te lo imaginas. Te llamó para bendecirte, para formar su carácter en ti, para hacer extensivo su reino en tu vida y en tu descendencia y en todo lo que tienes. Pero Él no podrá hacerlo en ti si nos desacatamos, no podrá. Si estamos desenfrenados y desordenados, no opera en el desorden, no opera en nuestro desenfreno. Nuestros matrimonios y nuestra intimidad tienen que ser ejemplares, tienen que ser sanas, tienen que ser equilibradas. Nuestras vidas tienen que ser equilibradas. La imagen que llevamos tiene que revelar equilibrio, salud, orden, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra.
Qué bella es la iglesia cuando el Espíritu tiene el timón de los santos que la componen. Espíritu Santo de Cristo, maneja, conduce el vehículo de mi vida. Espíritu Santo, conduce. Que tú no vas a terminar en un accidente cuando tú manejas. No vas a tropezar. No te vas a descarriar. No te vas a desalinear. Porque tú manejas bien, Espíritu Santo. Eres el mejor chofer de nuestras vidas. Porque en ti fuimos creados. Por ti fuimos creados. En ti fuimos redimidos y salvados. Llénanos hoy. Porque entregarte el timón es ser lleno de ti. Es anhelar que tú tengas el control de nuestras facultades espirituales, emocionales, físicas. Que tú seas el que nos guíes en todo. Perdónanos en las áreas de nuestra vida que no te hemos dado el control, Espíritu Santo. Vence sobre esa anarquía de nuestra alma. Mantén sometida la anarquía del alma. Porque en ti hay gozo, hay vida, hay paz. Jesús dijo que el gozo de sus discípulos que están pegados a Él como ramas, siendo Él la vid, será un gozo completo. Espíritu Santo, impártenos esa vida del Hijo. Porque Él fue balanceado, Él fue equilibrado. Él fue excelencia. Él fue lo más bello como persona. Así quiere que seamos nosotros cada día más. Danos la victoria en esas luchas internas. Muchos de nosotros tenemos luchas, Señor Espíritu Santo, que a veces nos frustran, pero tú tienes el poder. Somete todo, Señor, hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Creemos por la fe que en este momento tú estás tomando el control. Creemos por la fe que en este momento tú estás adueñándote de la dirección. Y comienzas a ordenarlo todo en nuestro interior y en nuestras mentes. Limpia la mente, Señor, de toda fantasía y de toda imagen inadecuadas, incongruentes contigo y con tu reino y con tu palabra. Gobierna en nuestras mentes, gobierna en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros cuerpos. Desarraiga de nosotros toda raíz de maldición generacional, ancestral. Toda tendencia que nuestros antepasados nos transfirieron en el gen. Espíritu Santo, neutralízalo y desarraígalo. Líbranos de perpetuar los comportamientos desacatados y desordenados de nuestros antepasados. Sácanos de ese círculo vicioso y llévanos al círculo de tu luz, de tu vida y de tu paz abundante. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.